En este vídeo vamos a aprender el concepto de escala. Vamos a hablar del dibujo a escala. La escala nos ayuda a poder representar los objetos. La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando estos son o muy grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, cuando son muy grandes, porque requerirían láminas de dimensiones poco manejables. Y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos. Esta problemática se resuelve con la escala, aplicando una escala de ampliación o de reducción necesaria en cada caso para que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo, sin que varíe ni la geometría ni las proporciones del objeto a representar. Se define la escala como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real. Esto es, la escala es una proporción entre las dimensiones del dibujo y la realidad. Así, en una escala, el primer número de la proporción se refiere al dibujo y el segundo número de la proporción se refiere a la realidad. Hay tres tipos de escalas: de ampliación, de reducción o natural. Si el numerador de la fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación, como la que podéis ver en el medio de la imagen, una escala 2:1. Será de reducción en caso contrario, en aquel que el numerador de la fracción sea menor que el denominador. Cuando la escala es 1:1, es decir, corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real, la llamamos escala natural. Vamos a ver un ejemplo. Si deseamos que en el papel 1 centímetro represente 1 metro de la realidad, es un error poner una escala 1:1, puesto que siempre tenemos que considerar las mismas unidades en numerador y denominador de la fracción. Tendremos que considerar, por tanto, cuántos centímetros tiene 1 metro y así obtendremos la proporción. Como 1 metro son 100 centímetros, entonces 1 centímetro son 100 centímetros. Es decir, una escala 1:100, lo cual significa que haremos un dibujo 100 veces más pequeño que el objeto real, o que el objeto real es 100 veces más grande. Vamos al mismo problema pero al revés, es decir, conocemos la dimensión del objeto y queremos calcular a qué escala lo podemos representar. Si conocemos una dimensión del objeto, podremos calcular la proporción en cuanto decidamos cuánto queremos que ocupe en el papel. Debemos, por tanto, seleccionar como dimensión del objeto una de las máximas, pues tendremos mayores garantías de calcular la proporción adecuada. Con una de las máximas me refiero a unas de las dimensiones más grandes del objeto. Según el tamaño del papel, operaremos de forma adecuada. Supongamos una carretera que para este ejemplo consta solamente de un tramo recto de 3 kilómetros. En un papel formato DIN A4, ya vimos los formatos en un vídeo anterior, dispuesto el DIN A4 en posición horizontal, vamos a medir sobre el papel cuántos centímetros estamos dispuestos a ocupar. Y esos los pondremos en paralelo con los 3 kilómetros. Pero como tenían que estar en las mismas unidades, pasaremos esos 3 kilómetros a centímetros. Si la ocupación del papel, restando márgenes, podemos decir que son unos 20 centímetros, tendremos que representar 3 kilómetros en 20 centímetros. Primer paso, 3 kilómetros son 3.000 metros, 300.000 centímetros. Por lo tanto, la proporción, poniendo todo en centímetros, son 20 a 300.000. Intentamos siempre simplificar la escala para que sea más manejable. Esto puede ser una escala 2:30.000. Si el mismo objeto o el mismo tramo recto de 3 kilómetros lo queremos representar en un DIN A3 en posición horizontal, podemos poner, por ejemplo, 30 centímetros de papel para ocupar ese DIN A3 en posición horizontal. Por lo tanto, tendremos una escala 30:300.000, o lo que es lo mismo, una escala 1:10.000. Para encontrar una escala apropiada, se recomienda buscar siempre la más sencilla posible. Las ideales son aquellas que tienen como numerador el 1 en las de reducción y en el denominador en las de ampliación, siempre que permita visualizar el dibujo correctamente. Este valor de 1 nos va a facilitar mucho los cálculos cuando estemos leyendo un plano. Muchas veces habrá que considerar menos ocupación de espacio en el papel para poder añadir acotaciones, otras vistas, secciones, etc.
Vamos a repasar el concepto de escala cuando las unidades de medida son distintas. El objeto real tiene 95 metros de altura. La maqueta la hemos realizado a 38 centímetros de altura, con 38 centímetros de altura. ¿A qué escala está realizada la maqueta? Vamos a calcularlo. El cociente de la escala sale como el cociente entre las medidas de las figuras semejantes, siempre convertidas a la misma unidad. Es decir, 38 centímetros representan los 95 metros, que son 9.500 centímetros. Este cociente es 0,04. ¿Qué significa este valor? Que si multiplicamos la dimensión real, 9.500 centímetros, por 0,004, nos va a dar los 38 centímetros a los que es la altura de la maqueta. ¿Qué escala es esta de este cociente, este valor de reducción 0,004? Es 40 entre 10.000, o lo que es lo mismo, simplificando, una escala 1,250. ¿Qué significa escala 1,250? Pues que 1, una unidad, es a 250, como por ejemplo en centímetros. 1 centímetro en la maqueta equivale a 250 centímetros en la realidad. Vamos a comprobar la operación a la inversa. Entonces, 38 centímetros de la maqueta por 250 tiene que ser igual a los 95 metros de la realidad. Este es un ejemplo de cálculo de escalas. Vamos a calcular la distancia entre dos ciudades en un mapa realizado a escala 1,4 millones. Para ello, vamos a poner como ejemplo calcular la distancia entre Ávila y Burgos. Cogeríamos nuestra regla y medimos la distancia que hay en este plano o en este mapa entre Ávila y Burgos. Colocamos bien nuestra regla y vemos que esa distancia sobre plano son 6 centímetros. Como la escala es 1,4 millones, vamos a calcular la distancia. La escala es 1,4 millones, 6 centímetros serán X. No lo he puesto, pero ambos lados deben estar en las mismas unidades. Si 1 centímetro equivale a 4 millones de centímetros en la realidad, 6 centímetros en el mapa serán X. Luego X es igual a 24 millones de centímetros, lo que es lo mismo, 240 kilómetros separan las ciudades de Ávila y Burgos. La escala normalizada. Aunque en teoría sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados, con el objeto de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros. Estos valores pueden ser en ampliación 2,1, 5,1, 10,1, 20,1, 50,1 y en reducción 1,2, 1,5, 1,10, 1,20, 1,50. No obstante, en casos especiales, particularmente en planos de construcción, se emplean ciertas escalas intermedias como la 1,25, 1,30, 1,40, etc. Las escalas que se deben emplear están determinadas en la normativa ISO 5455-1979. Se dice que para dibujos técnicos se recomienda el empleo de ciertas escalas de ampliación, o la 1,1 tamaño natural, o ciertas escalas de reducción. Esto puede ir aumentando el orden de magnitud en tantos ceros como sea necesario en función del tipo de plano. En general, vemos que los números que aplican en las escalas son el 1, el 2 y el 5. Y así como, por ejemplo, la 1,2, la 1,5 o la 1,10, con todos sus órdenes de magnitud. O en las escalas de ampliación, la 51, 21 o 10,1, en todos sus órdenes de magnitud. Esto simplifica mucho el cálculo. ¿Por qué? Porque dividir y multiplicar por 5, por 2 o por 1 es bastante fácil, incluso se puede hacer sin necesidad de calculadora. Así, cuando estemos leyendo un mapa o un plano, se puede hacer fácilmente. Estas escalas están relacionadas con las que aparecen en los escalímetros.
El escalímetro es una regla, la forma más habitual es una regla de 30 centímetros de longitud con sección estrellada de 6 facetas o caras. Cada una de estas caras, como las que veis en la imagen superior derecha, va graduada con escalas diferentes. Habitualmente son las escalas 1-100, 1-200, 1-250, 1-300, 1-400 y 1-500. Esas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de multiplicarlas o dividirlas por 10. Así, por ejemplo, la escala 1-300 es utilizable para planos a escala 1-10 o 1-3000. Ejemplos de utilización. Para un plano a escala 1-250 se aplicará directamente la escala del escalímetro y las indicaciones numéricas que en él se leen son los metros reales que representa el dibujo. En caso de un plano 1-5000 se aplicará la escala 1-500 y habrá que multiplicar por 10 la lectura del escalímetro. Por ejemplo, si una dimensión del plano posee 27 unidades en el escalímetro, en realidad estamos midiendo 270 metros. Así, de una forma fácil, podemos dar dimensiones a un objeto representado en un plano. Además de las escalas numéricas, existen las escalas gráficas. La escala gráfica es la representación dibujada en un plano o mapa de la escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y la longitud en la realidad. Un ejemplo sería un segmento que mide unos determinados centímetros en el papel y que está representando 10 kilómetros. Para eso ponemos el 0, 10 kilómetros. En definitiva, una escala gráfica es dibujar un segmento de una dimensión determinada en centímetros que representa una dimensión determinada en la realidad. Normalmente esta escala se hacen divisiones para que se puedan medir. Por ejemplo, en este ejemplo de la escala de 10 kilómetros, si queremos representar algo que mida 5 kilómetros, tendríamos que conocer la dimensión de medio segmento. Estas divisiones se hacen basándonos en el teorema de Tales que ya vimos en otro vídeo anterior. En el método de Tales, aplicado gráficamente, es dividir un segmento en partes iguales. Vamos a recordar el teorema de Tales. El teorema de Tales dice: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Como veis en el ejemplo, las rectas R y S han determinado los segmentos A, B, B, C, y en la recta S el A', B' y B', C'. El segmento AB es proporcional a la prima B' y el BC es proporcional al B', C'. Por lo tanto, ¿cómo haremos para dibujar una escala gráfica basándonos en el teorema de Tales? Vamos a hacer un ejemplo, una escala 3, 5. En primer lugar, con origen en un punto O arbitrario, se trazan dos rectas, las rectas que hemos llamado antes R y S, formando un ángulo cualquiera. Sobre la recta R se sitúa el denominador de la escala, en este caso es el 5, y sobre la recta S el numerador 3 en este caso. Los extremos de dichos segmentos son A y B. Cualquier dimensión real situada sobre la recta R será convertida en el dibujo mediante una simple paralela a la recta AB. Esta es la aplicación directa de una escala gráfica. Así tendremos la escala 3,5, lo que medimos en el dibujo es el 3 y lo que está midiendo en la realidad es ese 5. 5 centímetros a escala 3,5, lo que tenemos marcado mediante las paralelas que vemos en el dibujo 2. Esos 5 centímetros en el dibujo nada tienen que ver con los 5 centímetros reales. El teorema de Tales se utiliza para dividir un segmento en varias partes iguales. Por ejemplo, dividir el segmento AB en 3 partes iguales. Para eso, como hemos dicho antes, se dibuja la semirrecta AB y con origen en A trazamos otra semirrecta. Tomando como unidad cualquier medida, se señalan en la semirrecta 3 unidades de medida a partir de A. Esto lo hacemos con el compás. Por cada una de las divisiones de la semirrecta se trazan rectas paralelas al segmento que une B con la última división sobre la semirrecta. Los puntos obtenidos en el segmento AB determinan las 3 partes iguales en las que se divide. Por lo tanto, ya tenemos dividida esa escala AB. Además de esta escala, se suele realizar una contraescala. Vamos a ver en el ejemplo. En el ejemplo tenemos unidades de 10 en 10. 0, 10, 20, las unidades que sean, en este caso milímetros. ¿Qué hacemos si queremos representar algo que mide 10,5? Para eso tenemos que dibujar una contraescala. Vamos a verlo en otro ejemplo.
Ejemplo de escala gráfica 7,3. Eso significa que 7 centímetros en el dibujo representan 3 centímetros en la realidad. Luego esta es una escala de ampliación. Por lo tanto, procedemos dibujando una recta y en esa recta medimos 7 centímetros en el papel. Recuerdo, 7 centímetros en el dibujo o en el papel representan 3 centímetros en la realidad. Dibujamos una recta con origen en el origen de la semirrecta anterior y hacemos 3 subdivisiones. Queremos dividir ese segmento de 7 centímetros en el papel en 3 partes iguales. Cada una de esas partes representarán 1 centímetro en la realidad. Para eso trazamos arcos con el compás, unimos la última de las marcas con el extremo del segmento de 7 centímetros y trazamos paralelas por cada una de las otras 2 marcas. Así tenemos el segmento de 7 centímetros dividido en 3 partes iguales. Cada una de esas partes representa 1 centímetro en la realidad. Luego desde el 0 hasta el final son 3 centímetros y 1 centímetro cada una de esas partes. Si quisiera dibujar algo de 2 centímetros, simplemente cogería 2 de esas unidades y marcaría así la longitud. La contraescala, como decíamos antes, se trata de obtener una subdivisión de la menor de las medidas de la escala gráfica. En el ejemplo anterior, dividir en milímetros 1 centímetro. Se representa normalmente en el mismo segmento, pero esta vez en la parte izquierda, es decir, desde el origen de esa escala gráfica. Ahí se traslada 1 centímetro o la unidad correspondiente al otro lado del origen y se procede análogamente a la realización de la escala, pero en este caso se hacen 10 partes iguales. Es decir, teníamos la escala anterior, desde el origen nos llevamos una unidad y hacemos 10 subdivisiones de esta unidad, de forma que ya tenemos el valor de 1 milímetro a esa escala. Y podemos coger de ahí el valor para representar ese ejemplo que poníamos antes de 1,5 centímetros. El último paso sería darle un formato adecuado a estas escalas gráficas, es decir, ya que tenemos hecha la escala y la contraescala, le damos un formato adecuado que sea entendible. Es muy importante hacer constar que la escala numérica nunca lleva unidades. El ejemplo de arriba, la escala 1/25.000, aplica para todo tipo de unidades, siempre que el 1 y el 25.000 estén en las mismas unidades. Pero la escala gráfica siempre debe llevar unidades, puesto que ese segmento en el papel se relaciona con unas unidades exactas en la realidad. Ese segmento de 0 a 1000 son 1000 metros y medirá los centímetros que mida en el papel o los milímetros que mida en el papel, pero son 1000 metros. ¿De acuerdo? Escala gráfica siempre lleva unidades y la escala numérica nunca lleva unidades. Esto es todo en cuanto a escalas. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Además, tenemos que ser conscientes de que la escala no es algo que podamos elegir arbitrariamente. La escala debe estar relacionada con el grado de definición. En la imagen que veis podéis observar que nada se distingue. Es porque la escala a la que se ha decidido representar esta imagen no es la adecuada. Tenemos un montón de elementos que se intuyen pero que no podemos distinguir. En un plano, cada elemento debe poder ser visto. Si no se distingue es porque está mal elegida la escala o porque sobra el elemento en ese plano. Entonces habría que hacer un plano de detalle. Es decir, si cuando dibujamos no todo se puede ver bien porque quedan elementos demasiado pequeños, tendremos que dejar ese elemento para un plano de detalle, un plano en el que podemos representar ese elemento a una escala en la que el dibujo queda más grande. El ojo humano tiene límites, no ve todo aquello. El límite tiene un límite espectral del tamaño y distancia, depende también de la intensidad. El espectro visible de un ser humano con muy buena vista puede ver ondas de frecuencias comprendidas entre los 120 y los 384 terahercios. Lo que está entre esas dos longitudes es lo que podemos ver. Lo que no está dentro de esas longitudes no podemos verlo. Es invisible para nosotros. En distancias, el ojo humano promedio a 1 metro de distancia puede distinguir dos rayas separadas 0,3 milímetros. Digamos que menores distancias las va a ver borrosas o las va a considerar una sola raya. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite del ojo humano lo podemos entender como 0,2 milímetros. Es decir, en un plano no debemos dibujar nada inferior a los 0,2 milímetros. Y diréis, bueno, es que es muy difícil dibujar algo más pequeño. Claro, pero es que normalmente los planos los hacemos con el ordenador. Hacemos diseño asistido por ordenador.
El ordenador dibuja todo lo que queramos. Nosotros podemos dibujar una línea de 0,0001 milímetros. ¿Por qué? Porque vamos ampliando con el zoom de la pantalla. Pero cuando imprimamos, esas líneas tan pequeñas van a ser simplemente una mancha en nuestro dibujo. El ejemplo que siempre suelo poner y que es muy gráfico es una calle. Vamos a dibujar el trazado de una calle. Esa calle lleva un baldosín o unas baldosas en la acera. En el plano en el que se ve toda la calle, seguramente no podamos dibujar esas baldosas. Eso no quiere decir que no existan, tendremos que rayar esa zona y decir que se determinará en un plano de detalle. Y ahora sí, en un plano de detalle en el que esa baldosa tenga un lado superior a los 0,2 milímetros al imprimir, podré dibujar esas baldosas. Eso quiere decir que cuando estoy dibujando un plano, tengo que ser consciente de a qué escala lo voy a imprimir, para que todo sea superior a esos 0,2 milímetros. Otra limitación en los planos es la relativa al color. Hay que cuidar la elección de colores. Hay que tratar de evitar el color en planos susceptibles de ser fotocopiados, y esos son casi todos los planos de obra. Además, hay que tener cuidado con el criterio de colores. Hay que considerar que el daltonismo afecta al 8% de los varones, que no son capaces de distinguir bien entre el verde y el rojo. Por lo tanto, evitar verde y rojo en información crítica es fundamental. Siempre pongo el mismo ejemplo. Dos tuberías, la de saneamiento y la tubería de agua potable. Si distinguimos una en rojo y otra en verde, y la única diferencia es el color, podemos estar haciendo que quien construya quien ponga esas tuberías en obra tenga daltonismo y ponga las tuberías de saneamiento donde deberían ir las de agua potable. Pues imaginaos el caos. Las figuras de abajo son simplemente para ver si sabéis distinguir los números que aparecen en ellas, tanto en la primera como en la segunda. En la primera es algo más complicado para muchos, es un 74, y la segunda es un número 12. ¿Lo habías distinguido?